Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el concepto de derivada. Como hemos ya mencionado para el propósito de la tesis, es que los estudiantes interactúen más, tengan más colaboración entre pares y haya mejor aprendizaje ilustrativamente, didácticamente, por medio de, activamente, ¿no? Por medio de esta plataforma que es Demos Classroom, que nos puede ayudar muy bien en el estudio de la derivada, ¿no? El concepto prácticamente. Entonces aquí dice, los estudiantes observan el movimiento de un dron e intentan determinar la velocidad instantánea a los 3 segundos, calculando la velocidad media para valores cada vez próximos. Para conseguir el objetivo se proponen diversos ejercicios sobre el cálculo de velocidades medias, tasa media de variación y su interpretación gráfica, así como diversos ejercicios sobre el cálculo de la velocidad instantánea y la derivada de la función en punto. Entonces, vamos a la vista previa y como vemos, revisamos un sinnúmero de guía dirigida, se puede decir, ¿no? Y a la vez puede retroalimentar el estudiante. Entonces, como vemos el vuelo de un dron, vamos a simular el vuelo del dron. ¿Dónde está el vuelo? Entonces nos dicen que el dron no va subiendo durante 7 segundos. Hemos observado el movimiento de un dron que vuela verticalmente en línea recta. Entonces, en la segunda página nos ayuda, que dice que la función h de t es la altura y el tiempo en segundos. Dice que la relación entre la posición vertical del dron, el tiempo transcurrido, se puede representar mediante la función ht igual a 2t más 1, donde h es la altura del dron en metros y t el tiempo en segundos. El contexto de la actividad significa que h, a medida que el tiempo avanza, significa que la altura va avanzando. Pero como es constante, vemos, o sea, no interviene algún fuerza de fricción o o la gravedad, no interviene, ¿no? Entonces, siempre la velocidad va a ser constante. Vamos a ver. Como vemos, a medida que avanza el tiempo, la altura también va avanzando de manera constante. Entonces aquí dice técnica del maestro, no sé si pueden observar, es, dice, es importante que los alumnos entiendan que se está representando el por qué la línea azul no es vertical, ¿no? Entonces, no es vertical porque a medida que pasa el tiempo, la altura aumenta, ¿no? Y en esa proporción. Si el tiempo es un segundo, la altura va a ser de 3 metros, ¿no? Y así sucesivamente, y porque es constante. Entonces, ¿desde qué altura inicia el dron su vuelo? Ahí viene ya preguntas, ¿no? La técnica me dice al maestro, dice, esta actividad sirve para determinar si se comprende la información que ofrece la gráfica. Entonces, ¿de qué altura inicia el vuelo del dron? Entonces, la gráfica nos dio que es un metro, ¿no? Le ponemos 1. Al cabo de cuánto tiempo llega a los 5 metros de altura, sería 2 teras, ¿no? 2 ¿en cuánto tiempo? 2 segundos. 2 por 2 4 más 1 5.
Entonces ponemos aquí 5, ¿no? A ver, a los 2 segundos. A los 2 segundos. Llega a 5 metros. Verificamos y nos dice muy bien, continúa con la actividad en la siguiente pantalla. Entonces la velocidad media, dice, durante los primeros 4 segundos ha recorrido 8 metros. La velocidad media es 8 cuartos de metro por segundo, que es igual a 2 metros por segundo. Entonces, como dice que aquí 8 metros en 4 segundos recorre 8 metros. Entonces, la velocidad media siempre va a ser de lo final, de la variación de lo final a lo inicial, ¿no? O sea, por eso, el final es 8 menos el inicial es, no, lo final es 9 menos lo inicial es 1 en el eje Y en el eje X sería lo final 4 y menos lo inicial es 0. Entonces, por eso queda 8 9 menos 1 8 8 sobre 4 que nos da 8 metros. Entonces, entre los segundos 2 y 5, ¿cuántos metros ha recorrido? Entonces ya queda para, aquí tenemos como respuesta 6 metros por segundo y 2 metros por segundo. Eso ya lo podemos verificar analíticamente, ¿no? Entonces, que durante 7 segundos hemos observado el movimiento de un dron que vuela en línea recta vertical. Pulse reproducir para ver el movimiento del dron. Ahora es durante 7 segundos. Dice que el dron se sube, no sube a velocidad constante, dice. Cada vez sube más deprisa, dice. Este hecho se reflejará en la siguiente actividad en que la gráfica no es una línea recta. Entonces, aquí vemos que la gráfica no es una línea recta. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el tiempo, no es el mismo eh, altura, ¿no? Ya hay una variación en su velocidad. Entonces dice, la relación entre la posición vertical del dron y el tiempo transcurrido se puede representar mediante la función t al cuadrado más 1, donde h es la altura del dron en metros y t es el tiempo en segundos. Entonces, mire, el tiempo avanza, la altura también avanza, pero como el dron no es la misma velocidad, sino que va variando, porque hay una desaceleración, se puede decir. Entonces, por eso se va a representar por medio de esa función. Entonces, la velocidad media calcula el espacio recorrido entre el segundo 1 y el segundo 5, dice. Entre el segundo 1, si reemplazamos en la fórmula 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, ¿no? Y en el momento 5, el 5 al cuadrado es 25 más 1, 26. 26 menos 2 serían 24. Eso es en el eje Y. Entonces ponemos aquí 24. Dice, ¿cuál es la velocidad media del dron durante estos 4 segundos? Entonces sería 4 menos 0 es 4, 24, 6, pues no. Vamos a verificar. Me dice, muy bien. Continúa con la actividad en la siguiente pantalla. Entonces aquí ya geométricamente es como que estamos llegando a una derivada, pues no. Pero la derivada consiste en una secante a la función que corta en 2 puntos prácticamente y, queremos saber la pendiente en un punto, no en 2 puntos, sino en un punto. Pero para ello tenemos que primero saber un promedio, ¿no?, de su velocidad media. Entonces puede ser la velocidad media entre T1, que es
T1 y T igual a 5, entonces en H final es 5, T5 es 4. Ah, no, H5, eso es lo que hicimos en antes. ¿Ve? ¿Qué relación tiene este valor con la recta color verde, que es la recta secante de la gráfica de la función? Si supiéramos que el dron que representaría la recta de color verde, entonces, para ayudarnos, podemos buscar la respuesta. Dice que la recta secante representa que el dron siempre va a la misma velocidad, comenzando y acabando en el mismo sitio y en el mismo momento. Ya, sigamos. Bueno, aquí hay 22 fichas guiadas y podemos así seguir aprendiendo y motivándonos con promedio de estas programas o herramientas digitales que nos ayudan a ser más didacta el profesor, interactuar y que el estudiante también participe, reflexione, se retroalimente, pueda corregir sus errores y así poder mejorar este tema específico del concepto de derivada, ¿no? Vemos aquí el dron sube, baja, entonces queremos ver cómo lo podemos interpretar gráficamente y en algún punto instante determinar su velocidad. Para ello vamos a ver su gráfica. ¿Sí ven? Esta es su gráfica. A ver, ya. Los alumnos tienen que encontrar el sentido a valores negativos de la altura. Ya. Calcula la intervención del resultado en este contexto. En esta actividad se encontrarán con valores negativos en la altura y la velocidad media, y la posibilidad que una velocidad media sea cero, aunque el dron se mueva. Claro, cuando ya llega a un punto donde el dron llega a su punto tope, se puede decir, cuando baja y vuelve, retorna para arriba, ahí su velocidad va a ser cero. En magnitud, pero en vectorialmente no es cero, pues no. Entonces dice, calcula e interpreta los resultados en este contexto. H de 3, bueno, reemplazamos la velocidad media en 2,5, como ya lo estudiamos, reemplazamos el punto final, que es el 5, menos el punto inicial, que es el 2, en la función, sobre 5 menos 2, y eso determina la velocidad media de 2 en 5. Asimismo, velocidad en 3. Y aquí debemos generalizar este concepto para cualquier función. Tasa media de variación. Dice, en este contexto matemático hablamos de tasa media de variación y en un contexto de cinemática de velocidad media. Entonces, como ya sabemos, la tasa media de variación es el mismo cálculo que hemos hecho para encontrar la velocidad media. Lo podemos hacer para cualquier función. Entonces, ya no hablaremos de velocidad media, sino de tasa media de variación. Ese ya como que matemáticamente lo vamos a definir. Entonces dice, dada la función f de x igual a 1 sobre x, la que está en la gráfica, calcula la tasa media de variación 0,52. Bueno, reemplazamos, ¿no? Ya reemplazamos. Como vemos aquí la línea recta secante, esa es la tasa media, ¿no? Vamos a reproducir el dron. Ya otro dron así mismo que baja y sube. Ahora dice que vamos
a encontrar la velocidad instantánea. Utilizamos la representación gráfica para obtener rápidamente las velocidades medias y en centrar la atención en observar que las velocidades medias tienden a un valor, la velocidad instantánea, excepto en las dos últimas celdas que sí que tendrán que aplicar la fórmula de velocidad media. Bueno, y aquí ya es el cálculo que nos describe cuando, eso es en un video que lo enseñé, ¿no? Con GeoGebra, cuando el X va recorriendo, mira, y va a aproximarse al punto 3,4. Dice, en esta dispositiva se define la velocidad instantánea como un límite y su interpretación gráfica es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la velocidad instantánea o derivada, la velocidad instantánea en t igual 3 es el valor hacia donde se aproximan las velocidades medias. Ajá, esa es la que ya vimos. Cuando x tiende a 3, la anotaremos como b de 3. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 es del h final menos el h inicial sobre el x final menos el x inicial. La interpretación gráfica de la velocidad instantánea en t igual 3 es la pendiente de la recta tangente de la gráfica de función h de t. ¿No? Está muy claro, ¿no? Está muy clarísimo. Entonces ya mismo terminamos. Aquí el profesor nos da unas técnicas. Dice, en esta actividad se repasan los conceptos de tasa media de variación y derivada en relación a la interpretación gráfica. Los puntos suspensivos es la tasa media de variación y la que va a llegar al punto 0,60 va a ser la pendiente, ¿no? En ese punto. Aquí el maestro nos da, dice, si en las actividades anteriores se ha trabajado pensando en la velocidad instantánea y en la derivada en un cierto punto, en esta se contempla la función que a cada valor de x le hace corresponder el valor de la derivada de f de x. Para este valor de x, la función derivada, de forma intuitiva, y los alumnos tienen que encontrar la derivada de 2x. La derivada es igual a 2x. ¿Ya? Ahí encontramos la derivada, hallamos la tabla de puntos y por último ya sabemos que encontramos, así me completa la siguiente tabla ya como ejercicio y también tenemos ejemplos de respuestas para nosotros saber si hemos hecho bien o mal. Entonces, bueno, esta es una otra manera de ayudarnos con los estudiantes. Gracias.